Bueno, buenas tardes a todos. Damos por comienzo este taller que tiene un solo eje temático, que es la recepción de los pedidos de verificación de manera no presencial. Nosotros sabemos qué es lo que debe presentar los acreedores ante la sindicatura para insinuarse, pero no hay uniformidad en materia de recursos tecnológicos. Con lo cual, desde la comisión, en procesos concursales, nos pareció interesante que conozcamos las distintas modalidades de recepción de pedidos de verificación implementados por los distintos colegas integrantes también de esta comisión. Agradezco a los expositores por haber participado en este pequeño taller y paso a presentar a los disertantes. El primer disertante es el doctor Aníbal Osuna. El doctor Aníbal Osuna es contador público, egresado en el año 1988 en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Es especialista en sindicatura concursal desde el año 2010, recibido en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Abierta Interamericana. Desde el año 1997 hasta la actualidad es síndico en ejercicio, es perito judicial también en distintos fueros desde el año 1990 a la actualidad, asesor de empresas, presentó diversos trabajos en varios congresos y eventos académicos, fue expositor en distintos eventos profesionales. Desde septiembre del 2013 a septiembre del 2016 fue presidente de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales de este Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y en la actualidad es integrante de la comisión y miembro activo y participativo. Doctor Osuna, le doy la palabra. Buenas tardes. Bueno, en primer término, mi agradecimiento a Silvia Gómez Meana y a Roxana Martín, que son nuestras autoridades de comisión y que me convocaron para este taller sobre verificación de créditos. Bueno, cuando planeábamos cómo implementar este taller, le dije, bueno, pregunté cómo querían que fuera y me contestaron: tenés que volcar tu experiencia como síndico en lo que ha pasado en verificaciones de crédito para que aquellos que son más jóvenes y que tienen menos experiencia sepan cómo es un proceso verificatorio. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, preparé esta exposición, de acuerdo a estas directivas, ¿no? El tema de la verificación de créditos está legislado en la Ley de Concurso y Quiebra, en el artículo 32. Es un proceso, tal como se ha definido, es un proceso necesario. Necesario porque todos los acreedores deben concurrir a verificar sin ningún tipo de diferencia. El artículo 32 es muy claro, dice todos los acreedores. Es decir, ya sea un ente público, un organismo de recaudación, comercial, con privilegio, sin privilegio, todos deben concurrir a verificar. ¿Quiénes no deben concurrir a verificar? Aquellos del artículo 21 que tengan juicios iniciados y que opten por continuar sus juicios en los juzgados en los que tramitan. Básicamente aquellos son, en general, la mayoría de ellos son laborales, que es lo que nos dicta la experiencia, ¿no? Si desgranamos el artículo 32 de la Ley de Concursos, vamos a ver que dice que son todos los acreedores, tal como les dije, que tiene que ser causa anterior a la solicitud de concurso o la declaración de quiebra. Es decir, si la quiebra la declararon hoy o el concurso se solicitó en el día de hoy, todos los, si bien cuando se abre el concurso
se da cuál es el cronograma y la verificación es dentro de 2 meses, supongamos, lo que pasó entre hoy y dentro de 2 meses, cuando vence la verificación, eso no entra en el concurso. Es todo lo anterior a el pedido de concurso preventivo o la declaración de quiebra. Quería hacerles antes una aclaración. Esto es todo, digamos, bastante diferente pre-pandemia y post-pandemia. O sea que primero vamos a ver cómo es el trámite pre-pandemia, antes que existiese el coronavirus en nuestra vida. Bueno, después lo que dice este artículo es que debe ser por escrito, la presentación por escrito, y se deben presentar original y 2 copias firmadas. Es decir, debe presentarse el acreedor en las oficinas del síndico hasta la fecha de vencimiento del pedido de verificación, que como dije, ese cronograma, cuando se abre el concurso, el juzgado marca cuándo es la fecha de verificación, cuándo vence la presentación del informe individual, cuándo vence la presentación del informe general, si se trata de un concurso, cuándo hay que categorizar, cuándo hay que, hasta cuándo se deben presentar la propuesta de pago, cuándo es la audiencia informativa y el vencimiento del plazo de exclusividad. Esas son las fechas más importantes que marca el juzgado. Al vencimiento de la verificación, bueno, se deben presentar los acreedores en la oficina del síndico, esto, como dije, prepandemia, en la oficina del síndico, con el original de la documentación que pretende verificar y 2 juegos de fotocopia con las firmas del presentante, es decir, del apoderado, del abogado, de quien presente la verificación. Todas las hojas deben estar firmadas, todas las hojas de copia. Deben constituir domicilio, deben acreditar personería, en el caso de sociedades. Y el pedido de verificación, tal como dice la ley, produce los efectos de la demanda judicial. Interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho y de la instancia. Es decir, ni más ni menos, a partir de que presenta la verificación, eso interrumpe la prescripción y el plazo de caducidad. Ingresa en la demanda. Después vamos a ver qué pasa con aquellos que no se presentan en forma temporánea, ¿no? Siguiendo con este artículo 32, la ley 24.522 del año 95 introduce la obligatoriedad del pago de un arancel para la sindicatura, que debe ser utilizado para los gastos de verificación de crédito y los gastos de confección de informes. Para eso se aplica el arancel. El arancel, el excedente del arancel se debe rendir cuentas al juzgado de cuánto se cobró y cuánto se gastó, y el excedente del arancel, si sobra dinero, será aplicado como un pago cuenta de honorarios. ¿De cuánto es el arancel? Hasta septiembre del año 2015 el arancel era de 50 pesos. Hoy el arancel es el 10% del sueldo mínimo vital y móvil, que hoy el sueldo mínimo vital y móvil es de 25.920 pesos, o sea que el arancel por cada verificación es de 2.592 pesos. Acá permito hacer un recuerdo. Esto fue logrado gracias a la movida de los integrantes de esta comisión de actuación profesional en procesos concursales, el cambio de esa ley. El cambio de la ley que modifica el arancel. Si no, el arancel era de 50 pesos
eternamente. ¿Quiénes no pagan ese arancel? ¿Quiénes no deben pagar el arancel? No deben pagar el arancel los acreedores laborales, y llámese acreedores laborales al trabajador, no así al abogado patrocinante del trabajador, eso no es laboral, laboral se llama al trabajador, y los créditos menores a 3 salarios mínimo vital y móvil. Hoy, al valor de ese salario, son los créditos menores de 77.760 pesos, no pagan arancel. Así como los laborales, como ya dije. Bueno, cuando se abre, esto es algo que debemos tener en cuenta como síndico, que es el cronograma. Porque en la primera etapa, sobre todo en la primera etapa del concurso preventivo, nosotros tenemos que hacer muchas tareas en poco tiempo. Entonces debemos prestar atención al cronograma de tareas. Generalmente, ¿cuál es el problema? Generalmente vienen a último momento, es decir, en la última semana nosotros vamos a recibir el grueso de las verificaciones de crédito. Eso es inevitable. En la última semana vamos a recibir la mayoría de las verificaciones de crédito. Y de esa última semana, los 2 últimos días, vamos a recibir más de la mitad. Nosotros tenemos, desde que vence la verificación, 10 días para, que es el periodo de observaciones o impugnaciones de los créditos, en los cuales el concursado, o el fallido, o los otros acreedores pueden revisar los créditos e impugnarlos, ¿no? Después tenemos 20 días para producir el informe, después de vencido esos 10 días, tenemos 20 días para producir el informe individual del artículo 35. Y después de eso, que nosotros producimos ese informe individual, el juzgado tiene 10 días para producir la resolución del artículo 36, que es la verificación de créditos, el dictamen de verificación de créditos. ¿Nuestros problemas cuáles son? Los 30 días que siguen a la verificación de crédito, que nosotros debemos presentar el artículo 35. Entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta, primero, ¿qué nos presentan? O sea, ¿qué documentación nos presentan? Cuando la recibimos, debemos mirar la documentación. Si está acreditada la personería, si nos transfirieron, si está pagado el arancel, con qué nos están acreditando la personería en el caso de tratarse de una sociedad, si están todas las hojas firmadas. Cuando recibimos la verificación de créditos, si lo recibimos desde ya de manera presencial, como fue tradicionalmente antes de la pandemia, debemos intervenir hoja por hoja los originales y devolvérselos al acreedor peticionante, o al insinuante se llama, ¿no? O al pretenso acreedor. Cualquiera de esas terminologías es la usada. Debemos devolverle la documentación original intervenida. ¿Qué es intervenida? Le ponemos un sello, los autos, la fecha y nuestra firma. Eso es intervenida. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la documentación que nosotros tuvimos a la vista, en cualquier reclamo, revisión o demás. Y debemos verificar que toda la documentación que intervenimos tengan las copias, los 2 juegos de copias. Eso es lo que básicamente debemos mirar. Después, ¿qué debemos hacer? Debemos revisar qué documentación qué nos están pidiendo y qué documentación nos están presentando. Y si necesitamos o no ampliar el pedido de documentación, o explicaciones, o revisar los libros. Esto es básicamente lo que debemos hacer. En esos días siguientes, nosotros debemos requerirle a los acreedores peticionantes para que nos amplíen cualquier tipo de documentación, cualquier aclaración que tengamos. ¿Cuál es la experiencia? La experiencia es,
muchas veces esto está coincidiendo con lo que declara el concursado. Tomemos un concurso que es un poco más complejo que la quiebra en los pedidos de verificación, ¿no? Esto coincide con lo que declara, generalmente coincide con lo que declara el concursado. En muchos casos no coincide y ahí debemos investigar a ver qué es lo que pasa. Ahí tenemos que pedir al concursado que nos arme algún tipo de planilla con el detalle de las facturas que nos están pidiendo, la documentación que nos están pidiendo, dónde está registrado, en qué libros. O sea, que nos arme eso para ir ganando tiempo, porque después el tiempo es muy acotado. Todo lo que es créditos laborales, bueno, ya deberíamos tenerlo más o menos visto, porque tenemos que presentar dentro de 10 días que aceptamos el cargo, tenemos que presentar el informe de créditos laborales. Muchas veces las empresas son muy desprolijas, tienen nada o poco, y ahí debemos verlo. Todo lo que es financieros, si son de bancos, instituciones oficiales, o digamos, instituciones financieras regidas por el Banco Central, en general no suelen tener problemas. No suelen tener problemas, eso no quiere decir que no lo tengan. Debemos mirar que no nos estén tratando de verificar cosas que no son, que no haya ningún tipo de compensación. Yo he tenido casos donde trataban, en el pedido de verificación, trataban de meterme compensaciones que se cobraron, sumas de dinero que no podían cobrarse. O sea, tenemos que tratar de observar ese tipo de cosas. Y si son acreedores financieros no convencionales, como son esos mutuos, reconocimientos de deuda, pagarés y todo ese tipo de documentación que son de entidades no oficiales, llamémosle, bueno, eso lo tenemos que mirar con mejores ojos, ¿no? O con una lupa, porque ahí es donde suele producirse algún tipo de problema, ¿no? Pero esto da, si quieren, para otro tipo de ampliación en cuanto a lo que son los diferentes tipos de crédito en un proceso verificatorio. Todas esas cosas son las que debemos tener en cuenta para saber qué pedir y y a dónde ahondar lo que es la investigación o la verificación, o todo lo que la ley llama las compulsas necesarias, ¿no? Ahí es donde debemos ver para luego dar una opinión fundada de lo que estamos diciendo. Es decir, o sea, tener una opinión fundada sobre el crédito. Y si no nos dan, si el acreedor no nos da la documentación que nosotros le pedimos, o no nos pone a disposición los libros, o no nos aporta datos sobre lo que le pedimos, bueno, yo en mi caso, cuando no me aportan esa documentación, directamente lo dejo sentado y rechazo el pedido de verificación al no haber podido investigar o el acreedor haber entorpecido la tarea investigativa de la sindicatura. Eso es lo que yo he hecho en algunos casos y sin ningún tipo de temor. Tienen la etapa para protestar y aportar y fundar con las pruebas que estimen que les corresponde. Tienen la etapa de la revisión, pero bueno, ya es otra etapa donde tienen que intervenir letrados, tiene costas y demás, y esta es una etapa, digamos, gratuita, entre comillas. Bueno, hasta ahí, con todo lo que juntamos, elaboramos el informe del artículo 35, es decir, en los
10 días posteriores al periodo de observaciones que tienen los acreedores y el concursado de aquellos créditos que se presentaron a verificar. Ahí, en el periodo de observaciones, es simple. Se presentaban la etapa prepandemia, se presentaban en la oficina del acreedor, del síndico, ya sea el acreedor o los acreedores o el concursado, revisaban los legajos e impugnaban lo que consideraban necesario, presentaban un escrito, y nosotros como síndicos, el escrito debían presentarnos a nosotros en 2 copias, y nosotros como síndicos debíamos informarlo al juzgado a las 48 horas de vencido el plazo de los 10 días para impugnar. Esto es básicamente cómo se desarrolla un proceso verificatorio normal, en proceso prepandemia o en etapa prepandemia con papeles. ¿Qué pasó después de la pandemia? En lo particular, ¿qué me pasó? Tenía, por ejemplo, un concurso, el primer caso, un concurso, juzgado 31. Y en medio de la pandemia, en junio del año 2020, el concurso se había abierto en marzo, los agarró la pandemia, ya venían golpeados. En junio piden la declaración de propia quiebra. Me llaman del juzgado, me dicen, le estamos declarando la quiebra porque pidieron la declaración de propia quiebra, hay que ir a clausurar. Bueno, perfecto, no hay problema, vamos, clausuramos. Bueno, ya quedamos en comunicación con el juzgado. Me comunico otra vez con el secretario y le digo, bueno, perfecto, declararon la quiebra, acá hay un proceso verificatorio, ¿tiene el juzgado un protocolo para verificar crédito? Le digo, porque no se puede hacer, tenemos que tener distanciamiento, aislamiento, era en aquel momento. Me dice, no tenemos nada porque esto es nuevo para todos. Bueno, yo les propongo algo, y bueno, les propuse en aquel momento que se presentaran todos los acreedores por mail. Entonces, el juzgado sacó un proveído y yo les pasé mi mail, les planteé cómo iba a ser el pedido de verificación, que después fue volcado a un proveído, una resolución del juzgado, cómo iba a ser. Se hizo todo en un mail mío personal. Mandaron todos los pedidos de verificación. Simplemente me pidieron que todo lo que no fuera, que revisara toda la documentación, que lo citara, revisara toda la documentación. Me comprometí a que eso iba a ser así, les dije no hay ningún problema. Como yo me había, después de la quiebra, vinculado a la clave fiscal de la fallida con mi quit, no había problema para que yo revisara por medio de la FIP todo lo que era los créditos de tipo fiscal y la validez de las facturas que me estaban mandando, que en general eran todas facturas electrónicas. Entonces saqué gran parte de los acreedores directamente, no tuve que llamarlos para verificar ningún tipo de documentación, porque hice una verificación de documentación de tipo informática. Después, todos los que eran municipalidades o bien contratos, esos sí los llamé para verificar la documentación original, pero esos eran los menos. Esa fue la primera experiencia. En el juzgado 31, en junio del año 2020, cuando recién apareció el tema pandemia, y vinieron todos los acreedores, verificaron todos los acreedores por mail, ninguno de manera presencial. Y después, en otros 3 casos que tuve en el juzgado número 10, el juzgado número 10 ya había avanzado el tiempo, el juzgado número 10 hizo un protocolo
que a su vez también yo creo que otro juzgado lo hizo, no recuerdo si fue el número 23, que fue el de establecer 3 maneras distintas de verificación. Una, para aquellos que verificaban con letrado patrocinante, debían hacerlo, subir el pedido de verificación en PDF a un incidente de verificación tempestiva, se llamó incidente de verificación tempestiva, y ahí subían todos los pedidos de verificación. El juzgado tenía que chequearlo todos los días a ver qué había, y me habilitaba a mí para que lo pudiera ver, y yo los viernes de cada semana tenía que informar qué se había solicitado verificar. Eso hasta el vencimiento. Y al día del vencimiento del artículo 32 del periodo de verificación, se habilitaba para que lo vieran todos ese incidente de verificación tempestiva, lo que hasta ese momento podía ver el juzgado y yo nada más, al fin del proceso verificatorio se habilitaban para que lo vieran todos, todos los acreedores y el concursado. Y de esa manera pudieran observar. Y las observaciones se subían, observar o impugnar, y se subían las observaciones o las impugnaciones al mismo incidente de verificación tempestiva. Entonces quedaba todo en el juzgado. La comunicación entre la sindicatura y los acreedores peticionantes era vía mail o vía telefónica. Cada uno en sus escritos debía dejar un teléfono o un mail, y yo me comunicaba con ellos y le pedía la documentación vía mail. Y así recibí todo lo que le pedí. Si era necesario, cité a 2 o 3 personas porque querían verlo. La documentación debía intervenirla el concursado y luego escanearla. Es decir, debía ponerle presentado a verificar, ya sea cheque, pagarés, o la documentación que presentara los contratos, presentado a verificar en autos tal y la fecha. Eso era para aquellos que tenían letrado patrocinante. Para el que no tenía letrado patrocinante, y me lo podía enviar por mail al mail que yo había designado. También cumpliendo con todo ese tipo de requisitos. Y una última forma de verificación o de solicitud de verificación, que era presencial con turno, y debían comprometerse a presentar la documentación sanitizada, debían presentarla en bolsas o de papel o plástica, cerradas. Yo la tenía que dejar 2 o 3 días sin abrir, después debían abrirlas y sacarlas nuevamente para poder revisarlas e intervenirlas. Gracias a Dios no tuve que hacer nada de eso, vinieron todos, presentaron todas las verificaciones del concurso y las 2 quiebras en el incidente de verificación tempestiva. Así que se atenuó el riesgo de contagio, el riesgo de interactuar con otra persona en el medio de la pandemia. Y creo que, bueno, esto es lo que debemos de alguna manera, la Cámara Comercial o el Poder Judicial debe implementar para que sea ese tipo de verificación, aunque cuando ya termine la pandemia, porque bueno, el problema que nosotros tenemos es después qué hacemos con la documentación. Nos llenamos de papeles que, como lo dije yo tantas veces, tengo papeles del siglo pasado en mi oficina. Y 25 años como síndico todavía tengo un montón de papeles, libros y demás. Entonces, bueno, creo que esta debería ser la tendencia. Bueno, creo haber sido bastante claro en el proceso verificatorio, en lo que es la forma o el trámite verificatorio.
y creo que sería bueno continuar con estos talleres, pero ya ahondando en lo que es el análisis de cada tipo de crédito, ya sea el fiscal, el laboral, el financiero, el comercial, que esto es muchas veces lo que nos trae, digamos, demasiado trabajo. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Aníbal Osuna, por la exposición muy clara. Y ahora le damos la palabra al segundo disertante de este taller, que es el doctor Miguel Franqueiro, que nos va a ilustrar desde su experiencia y su perspectiva la modalidad que ha implementado en la recepción de los pedidos de verificación. El doctor Miguel Franqueiro es contador público de la Universidad de Buenos Aires, realizó cursos de especialidad en materia concursal, egresó como síndico de la Universidad Notarial Argentina, tiene actividades docentes como jefe de trabajos prácticos y profesor adjunto en la Cátedra de Estados Contables de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En nuestra especialidad desempeñó durante varios años como profesor ordinario de posgrado en Administración de Justicia, área jurídico-contable. Es síndico concursal activo en ejercicio. Tiene varios trabajos publicados como La quiebra transnacional, con una mención especial de la Universidad Notarial Argentina en el año 2004. Fue integrante de comisiones académicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Comisión Impuesto a los Consumos, Actuación Judicial y Actuación en Procesos Concursales, y dentro de la última comisión, integrante de la Subcomisión de Informática, y desde el año 1997 se viene desempeñando como síndico concursal titular de Estudio A en la Justicia Nacional. Doctor Franqueiro, le doy la palabra. Bien, continuando con la línea de trabajo que venimos trayendo en la comisión y las subcomisiones de procesos concursales, yo voy a referir la experiencia que tuvimos durante esta pandemia en un concurso preventivo que se inició en los primeros meses es decir, se abrió en diciembre del 19, los primeros pasos los empezamos a dar en febrero y marzo del 20, ya abierto el periodo de verificación, y quedó interrumpida por la feria sanitaria. En el interín habíamos recibido ya unos 10 o 12 pedidos de verificación en soporte papel con el método tradicional, pero bueno, todo se interrumpió y siguió así interrumpido hasta el mes de septiembre, cuando se da por finalizada la feria sanitaria. Interín habíamos estado charlando con el juzgado en varias oportunidades sobre los distintos sistemas que se estaban proponiendo, lo que habían estado pensando en algún juzgado o en otro, pero finalmente en el juzgado nuestro, donde me tocó actuar en esta oportunidad, en el juzgado 22, fue el propio juzgado el que dispuso el sistema, el procedimiento de verificación. Tan es así, concretamente en el auto del 4 de septiembre, su señoría lo denomina procedimiento de verificación. Entre paréntesis, reanudación post-feria sanitaria judicial. Es decir, que quedó clarito que el juzgado dijo: señores, a partir de ahora este va a ser el procedimiento, se terminó la feria y vamos a trabajar bajo este sistema. En ese auto dispuso varias cosas. Lo primero, que en las siguientes 24 horas, la sindicatura debía comunicar al juzgado cuál era el mail en el cual iba a recibir los pedidos de verificación. Fuere uno que ya anteriormente habíamos informado al juzgado o uno nuevo. En nuestro caso continuamos con el mismo mail que ya veníamos empleando, con el nombre del concurso. Y en los primeros renglones dice que este es el único medio
para verificar. Así que no deja duda de que no hay otro procedimiento posible en el marco de este expediente. Le fija las pautas, le da instrucciones a los acreedores en el sentido de cómo deben presentar su pedido de verificación ante el síndico. Fija la fecha, por supuesto, implicó todo un nuevo cronograma, un replanteo de las fechas concursales. Y concretamente dice que mínimo debe tener 4 capítulos la presentación. La solicitud de verificación, la acreditación de personería, la documentación fundante, es decir, toda la documentación que hace y que respalda el periodo de verificación, el pedido de verificación sí, y en última instancia la constancia del pago del arancel. ¿Sí? Se ocupó el juzgado de cubrirnos la espalda en ese sentido. Todo debía ser presentado en archivos PDF de no más de 5 megas, porque es una limitación que tiene el propio sistema del Poder Judicial. Indicó el juzgado cómo deben ser rotulados cada archivo que se remita a la sindicatura, de acuerdo a la acordada 3120. Es decir, primero el nombre del presentante y entre paréntesis demanda verificatoria o lo que estuviera conteniendo, acreditación de personería, pago de arancel o documentación fundante. Es decir, que fue detallista el juzgado, fue preciso, no dejó librado al azar, y mucho menos a la opinión de la sindicatura, los caminos de seguir, es decir, lo fijó muy claramente. Le impuso la obligación para los acreedores de firmar todas las hojas y poner la leyenda, concurso fulano, juzgado tal, secretaría tal, en todas las hojas. Esto en realidad que no es una cosa complicada, pero un banco, por ejemplo, un banco de primera línea, dijo que eran muchas hojas, eran 300 hojas y no las podían firmar. Hizo una presentación al principal, el juzgado le dijo aténgase a lo resuelto en el auto donde se fijó el procedimiento, así que tuvieron que firmarlas. A veces nos consultaban, bueno, hay un mecanismo de PDF para agregar firmas o agregar leyendas, y algunos acreedores dijeron, mire, use tal cosa, y si no, otros iban con el sticker que lo iban pasando de hojita en hojita y escaneaban con las firmas. A los fines del arancel volvió a publicar la CBU de la sindicatura, de manera que en ese sentido no tuvimos ninguna dificultad. Y le impone al acreedor la obligación también de establecer fijar un número de teléfono y un mail de contacto, donde serían válidas todas las notificaciones en ese mail que se le cursaren. Sin perjuicio de que el síndico quedó habilitado expresamente para pedir originales, copias o copias en soporte papel, a condición de que lo informara en el momento del 35, es decir, que ha recibido documentación en soporte papel. Cumplido el plazo, dice expresamente en el auto, el síndico debe subir al incidente que se crea en este momento, incidente de legajos, artículo 35. Y allí se debían subir, tuvimos que subir todos los incidentes en el orden. Nosotros respetamos el orden en que lo fuimos recibiendo. También estableció el juzgado y abrió en ese momento un incidente de observación al artículo 34, donde debían ser dirigidas todas las observaciones que los acreedores formularan respecto de las insinuaciones de crédito. También acá en materia de impugnaciones fue preciso en cuanto a los rótulos, cómo debían ser rotulados cada archivo, con el nombre del acreedor impugnado y el nombre del impugnante a continuación. Así que fue detallista en esto el juzgado.
Por supuesto que vencido el plazo de las impugnaciones, dentro de las 48 horas teníamos que subirlas a este incidente de observaciones. Replanteó la fecha del 35, voy leyendo el orden mismo del auto, así no salteamos ningún punto. Muy importante, señaló que los correos enviados tendrían el carácter de declaración jurada y la validez de los domicilios constituidos, sea como usuario de domicilio electrónico o constituidos en un mail en el momento de la presentación del pedido de verificación. Reprogramó el informe, la fecha de informe general, el agrupamiento y la clasificación de acreedores, y ordenó la publicación de dictos por un día en Capital Federal, y en este caso específicamente en provincia de Santa Fe y en provincia de Buenos Aires, por el tipo de actividad que venía desarrollando la concursada. La recepción en sí de los pedidos de verificación no mostraba ninguna dificultad inicialmente significativa. Pero claro, al abrirlo nos encontrábamos. Eso me olvidé de decirlo, el juzgado también había dicho que por favor no se iban a recibir documentos patas arriba y patas abajo, es decir, que todo debía ser escaneado en el mismo sentido. Por supuesto que recibimos un montón de archivos que no estaban en ese sentido, se los devolvimos en algunos casos. En algún caso también, y de manera amigable, viendo que a lo mejor el presentante un poco no daba pie con bola con la presentación, los ayudamos a corregir la presentación, el formato de la presentación, pero siempre sobre la base de los PDF originales recibidos de cada acreedor peticionante. Otra dificultad que se presentó con bastante frecuencia es que muchos archivos excedían los 5 megas. Algunos los pudimos partir usando el procedimiento de separación de PDF que nos provee el sistema, pero en la mayoría de los casos tratamos que lo hicieran los interesados, no por no colaborar nosotros, sino más que nada porque sean ellos absolutamente responsables de lo que estaban presentando. Otra dificultad frecuente que encontramos fue que se olvidaban o no se olvidaban de firmar todas las hojas con esa leyenda, de referencia al nombre, a la carácter del expediente y la firma del presentante. Ahí se nos parece un caso curioso, un banco grande de primera línea nos llamó y medio como indignado, que ellos que eran como 300 hojas lo que presentaban y que no iban a poner 300 firmas. Bueno, dije, mire doctor, haga lo que quiera, el procedimiento es este. Se presentó por el principal, quejándose, y el jugador dijo que debía firmar todas las hojas, que ese era el procedimiento y no podía apartarse, y lo hicieron. Lo hicieron porque además el PDF tiene un sistema que es bastante sencillo de editar PDF, agregar firmas, leyendas, y bueno, era un capricho que no lo querían hacer, pero finalmente lo cumplieron. Destaco que fueron muy prolijas las presentaciones, cosa que no era habitual, a veces en soporte papel, de AFIP y de ARBA especialmente, las dos muy prolijas. No así las de Cava fueron y vinieron varias veces. Todo esto traía una serie de idas y venidas que, claro, nosotros estábamos acostumbrados que recibíamos una observación o recibíamos algún documento adicional que le solicitábamos al presentante, entonces era sencillo, nosotros teníamos el legajo y metíamos las hojitas adentro. Pero acá no, acá había que crear un archivo de documentación complementaria recibida
los presentantes, y ese archivo también ser subido al 35, al incidente de verificación de artículo 35. Nosotros subimos aproximadamente 2000 archivos. Hubo presentaciones, algunas muy largas. Recuerdo una que tenía, por ejemplo, más de 150 archivos, era la presentación. Y esto, a ver si nos ponemos en claro en algo. Desde el punto de vista digamos, de la tarea del síndico, en tanto dictaminantes sobre la documentación que se nos presentaba, la tarea era la misma, la tarea era la de siempre. Pero acá había un trabajo de computación que realmente pesado, que llevó muchas horas, y que incluso muchas horas nocturnas, porque es la hora en que la página del Poder Judicial funcionaba mejor. De esta dificultad no la tuvimos nosotros solos. El mismo juzgado, cuando pone a disposición el artículo 35, se advierte que hay documentación, hay informes que están subidos a la 1 o 2 de la mañana. Y bueno, nos explicó también reiteradamente el secretario las dificultades que en este sentido habían tenido, porque no todos los chicos del juzgado, digamos, estaban dispuestos a trabajar a esas horas. Parecía un poco anormal, ¿no? El trabajo más largo, más pesado que tuvimos fue la subida de los casi 150 pedidos de verificación, con el informe del síndico y las observaciones. Nosotros de entrada consultamos con el juzgado, porque ustedes recuerdan que el criterio en general de los juzgados era que el 35 no se podía presentar antes, había que presentarlo el día del vencimiento, el día que estaba previsto. Cosa que materialmente resultaba imposible. Nos dijeron que no, que empezáramos, en cuanto pudiéramos, empezáramos. Empezamos a subirlo unos 10 o 12 días antes del vencimiento. Llegamos bien al vencimiento y ni siquiera tuvimos que usar las 2 primeras, es decir, que el día del vencimiento teníamos ya todo el paquete presentado. El juzgado se tomó unos días, el juzgado se tomó 4 o 5 días para ponerlo a disposición de los interesados. También en estas charlas con el juzgado, un tema que a lo mejor lo hemos estado hablando reiteradamente en la comisión, si estas cosas llegaron para quedarse, ¿no? En el juzgado, por lo menos en el que nosotros estamos actuando, no están del todo convencidos de que todo tenga que quedarse. Y ellos nos explicaban la dificultad que tenía, sobre todo su señoría, al momento de dictaminar, todavía no salió, pero está trabajando, el dictamen del 36, el auto de verificación del 36. Porque claro, la costumbre nuestra era muy obvia. Nosotros teníamos a un lado el pedido de verificación, al otro lado las observaciones, y en el medio estábamos emitiendo nuestro dictamen. Y esos 3 elementos también los tiene que tener su señoría disponibles al momento de dictaminar. Y no es tan simple, no es tan simple. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con, en un escritorio pusimos hasta 2 y en algún momento 3 monitores, 3 computadoras. Y entonces sí teníamos en una pantalla el pedido de verificación, en la otra pantalla las observaciones, y en la pantalla del medio íbamos escribiendo nuestro informe. ¿Por qué no hacen lo mismo?, le comentamos en el juzgado. Bueno, aparentemente el sistema del Poder Judicial, todos sabemos que es un poquito obsoleto, creo que tiene ya más de 10 años, con algunos retoques que le han ido haciendo, y no les da esa posibilidad. Además, ellos no pueden mover las máquinas de un lado a otro con la facilidad con que nosotros lo podemos hacer en nuestros estudios. Y además, supongo que el personal del área técnica del Poder Judicial estaba abocado al mismo problema en todos lados. De manera que nos comentaban
que llegaron a imprimir, creo que alrededor de, yo no sé si digo mal, pero eran 5.000 fojas que imprimieron para poder analizar, para poder, o que su señoría tuviera a la mano al momento de emitir el dictamen del 36. Por eso, un poco la conclusión que nosotros fuimos recogiendo, esto, por supuesto, es absolutamente radio pasillo, no tiene otro fundamento, es que no sabemos hasta qué punto todo llegó para quedarse. Por eso es tan importante, me parece, el trabajo en este momento de la Comisión de Informática, donde se están algunos colegas desarrollando herramientas para facilitar todo esto, no solo para el síndico, sino también para el juzgado. Nosotros a las 48 horas de presentar el determinado el vencido del 35, le llevamos 2 mamotretos en soporte papel con todo el 35 impreso, bueno, quedaron chochos de la vida, y aseguran que gracias a eso pudieron avanzar mucho más rápido en el análisis. Pero claro, a ellos les falta también la búsqueda, qué sé yo, la búsqueda por fojas, la búsqueda por fechas, la búsqueda por nombre de acreedor, o por búsqueda por nombre del impugnante. Yo creo que si nosotros logramos con el tiempo ir desarrollando estas herramientas, y el Poder Judicial las aprecia debidamente, hay cosas que podemos decir que sí van a llegar, han llegado para quedarse. Todavía estamos en una etapa muy, muy, muy experimental. Sobre todo teniendo en cuenta que los cambios en el Poder Judicial son lentos, son todos mecanismos de licitaciones y de trabajos que son lentos. En síntesis, la experiencia nuestra, yo diría que no fue compleja. Claro, yo lo digo, yo no era el que me quedaba hasta las 2 o 3 de la mañana subiendo informes al expediente, pero tampoco las personas, las colaboradoras que lo hicieron, encontraron grandes dificultades en esto. En general el sistema funcionó, fue prolijo. Sabemos que hubo colegas que tuvieron en otros juzgados dificultades, que tuvieron que contratar personal de computación. Incluso sabemos que en este juzgado mismo nuestro fue rechazado un artículo 35 por el desorden de los archivos, que resultaba prácticamente ilegible, cuando el síndico decía en el archivo tal o cual, tal documentación, esa documentación no estaba, o estaba en otro archivo que no era ese. Le devolvieron el informe del 35 y le dieron un nuevo plazo para que lo reordenara. Pero bueno, en general yo creo que la experiencia, puedo decir que no ha sido positiva, si se quiere, me parece que sí. Me parece que sería una buena línea para seguir trabajando hacia adelante, pero que tenemos que desarrollar, como siempre comentamos en la comisión y en la subcomisión de informática, tenemos que desarrollar herramientas que sean no solo útiles para el síndico, sino que el juzgado la vea útiles, porque si no, eso nos puede dificultar un poquito continuar con estos mecanismos. Esto es en líneas generales lo que nosotros hicimos. Subimos, como les decía, 2.000 archivos, no tuvimos dificultades, un solo acreedor se presentó diciendo, curiosamente una compañía de seguros grande, importante, que había enviado documentación al síndico y el síndico no la tenía. Bueno, expusimos nuestras razones. En ningún momento el juzgado nos pidió tener acceso al mail de la sindicatura. Lo hubiéramos hecho, hemos permitido el acceso sin ninguna dificultad. Pero bueno, finalmente se demostró que ese presunto mail no había sido emitido, al menos en el día y hora que el presunto acreedor lo invocaba,
y actualmente tramita como verificación tardía. En 150 legajos que hayamos tenido esa sola dificultad, me parece que está diciendo que el sistema funciona, puede funcionar, obviamente que es perfectible, pero bueno, yo creo que con el trabajo en comisión puede llegar a salir algo bueno y que sea realmente útil. No solo para la sindicatura, sino, repito, tiene que ser muy útil también para los juzgados. Brevemente es la síntesis que les hago de la experiencia que tuvimos, que fue lo que nos pidió Roxana Martín que refiriéramos, y bueno, y agradecerle a Roxana que nos ha permitido esta pequeña charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Franqueiro, por su exposición. Y el tercer y último disertante es el doctor Fernando Oporto, que nos va a ilustrar sobre la modalidad y recursos tecnológicos por él y por otros síndicos implementados. El doctor Fernando Oporto es contador público desde el año 2005, recibido en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es especialista en sindicatura concursal desde el año 2010, recibido en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora también, síndico titular en ejercicio desde el año 2012 en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Es integrante de la Comisión en Procesos Concursales desde el año 2020, preside la Subcomisión de Informática dentro de la Comisión en Procesos Concursales del Consejo Profesional, expositor en eventos de la especialidad concursal y coautor del sistema de verificación no presencial, presentado como colaboración técnica, verificación no presencial, desarrollo de nuevas herramientas, publicado en el año 2020. Doctor Oporto, tiene la palabra. Bueno, gracias Roxana, gracias Silvia por la invitación a esta charla taller. Y bueno, voy a proponer acá traer el tema de las verificaciones no presenciales y los sistemas, o más bien el sistema que se ha propuesto, que he propuesto como sindicatura en algunos juzgados, y contar un poco la experiencia, ¿no? Bueno, en principio quisiera hacer una pequeña síntesis histórica de cómo fue la evolución, de cómo lo hemos pensado. Digo, lo hemos pensado porque esto nació por allá por julio del 2020, ya casi a un año, en colaboración y de un grupo de síndicos de la subcomisión de informática, bueno, en paralelo con algunos aportes adicionales de los colegas que se quisieron sumar en su momento. Y bueno, y hemos ya comenzado en ese periodo a esbozar los primeros intentos o los primeros sistemas que nos permitieran abordar lo que en ese momento era digamos, estábamos motivados por darle solución al problema de COVID, ¿no? Digamos, ya pasó un año, ya más de un año de la pandemia, y lo que estamos viendo es que este sistema o estos sistemas de verificaciones no presenciales vinieron a complementar de algún modo una forma de hacer un procedimiento para hacer las cosas un poquito más ayornado con los tiempos que corremos. Entonces, como decía, empezamos a pensar en propuestas que fueran acordes, que fueran bien receptadas también por los juzgados del fuero, y bueno, tratando de ver todas las alternativas y todos los ribetes que tenía la ley sin querer modificar el procedimiento, sin querer modificar los procesos, pero sí poder incorporar una tecnología o poder incorporarla de manera de herramienta que nos sirviera para, en principio, poder, como dije, sortear el problema que nos había traído el COVID, que en muchos casos había dejado frustrado a mitad de camino algunos procesos de verificaciones ya iniciados. Bueno, hubo
como decía, en esta síntesis hubo intentos de varios o procedimientos de varios juzgados que han tomado iniciativas, algunos procedimientos o algunas herramientas de carácter mixtos, algunas herramientas de carácter semipresencial, incluso juzgados que han contemplado la posibilidad de hacer las verificaciones de manera presencial en instancias de las oficinas de sindicatura, sin tener muy en claro, digamos, haciendo una generalidad o proponiendo alguna generalidad sin tener muy en claro cuáles eran los límites físicos de los estudios, las características de cada síndico, el compromiso de la salud que tenía cada uno de nosotros y demás. Pero bueno, en realidad yo creo que todo fue en pos de tratar de resolver este inconveniente que como digo, en muchos casos había dejado truncos o a mitad de camino procesos ya iniciados y que en algunos casos prontos a culminar. Pero cuando realmente empezamos a observar este problema o cuando empezamos a tratar de diseñar la solución, nos encontramos con algunas otras cosas, algunas otras disyuntivas que nos proponía mirarlo de una mirada o darle una mirada más compleja. Compleja no en el sentido de complicado, sino compleja en el sentido de tratar de darle una multidireccionalidad o una mirada más amplia a este problema. Y eso nos trajo a poder tener que investigar un poquito sobre las tecnologías y hacer un poco de retrospectiva y en realidad darnos cuenta que ya el mundo mira los servicios, y esto, el servicio de justicia no deja de ser un servicio, y nuestro servicio al servicio de justicia tampoco, y ya el mundo mira los servicios de manera digital, digamos, ya muy pocos son aquellos servicios de carácter profesional que no se miran de esa perspectiva. Teniendo en cuenta que la evolución de las actividades y los desarrollos de las actividades económicas ya venían creciendo de manera exponencial, o sea, a un ritmo vertiginoso, aunque todavía no son, dominantes las actividades de comercio electrónico sobre la actividad global en su conjunto, económica en su conjunto, venían creciendo a un ritmo considerable. Estamos hablando del 2014 hasta el 2019 de entre más o menos un 80% por año. La particularidad es que en el 2020 vectores de comercio electrónico, las tiendas nubes o algunos otros comercios han crecido un 550%. Eso es lo que se ha disparado la virtualidad, lo que ha disparado la virtualidad. Y en definitiva esto, ¿por qué lo digo? Porque nosotros proponemos una solución al hecho de no recibir las verificaciones de manera no presencial, pero también nos encontramos ante el hecho de que todo evoluciona en el mismo sentido, digamos. Los documentos que nosotros antes recibíamos en papel, obviamente ya estábamos acostumbrados a recibir una copia de una factura electrónica. Bueno, entonces hay que tratar de empezar a mirar esos aspectos tecnológicos como para poder comprender qué es lo que uno está verificando. ¿Cómo lo verifica? Antes era muy simple, digo, me traían el original, el duplicado era de color, listo, me quedaba, ¿sí? Me quedaba tranquilo, ahí decía original, estaba impreso por una imprenta, tenía un código de impresión, bueno, listo, lo constataba con eso, lo sellaba, le ponía un sellito, listo. Ahora es muy distinto. ¿Cómo hago yo para saber que un comprobante electrónico es original? ¿Cómo hago para saber que no está falsificado? Bueno, toda esta evolución tecnológica nos hizo repensar un poco también en el procedimiento de las recepciones de las verificaciones de crédito. Nos vamos a centrar básicamente en lo que fue la verificación, pero traigo a colación esto porque no solo hay que pensar en cómo hacer esto diferente o cómo incorporar la virtualidad a nuestro sistema de trabajo, sino que hay que pensar en cómo vamos a darle más centralidad
a esta etapa de verificación. ¿Cómo vamos a auditar esos documentos? ¿Cómo vamos a poder? Creo que quedará para un próximo taller o por ahí lo puedo dejar ya como planteada la propuesta, pero ciertamente hay que tratar de incorporar, y eso quiero ir, digamos, incorporar la tecnología como una herramienta, no con el fin de modificar ningún procedimiento. Acá lo que se hizo en su primer momento fue, digamos, hacer un análisis pormenorizado de los requisitos que pedía particularmente el artículo 32 en cuanto a sus formas, en cuanto al procedimiento, y tratar de volver a escribirlo, digamos, de escribir lo mismo con otra tecnología, de volver a escribir exactamente lo mismo con otra tecnología. Entonces empezamos a ser creativos, entre comillas, creativos en el buen sentido, digamos. Empezamos a ver de qué manera podíamos suplir el sellado de los originales, de qué manera podíamos suplir la representatividad de la persona que venía a nuestro estudio o que se presentaba ahora virtualmente, a dejar las insinuaciones. Hasta que por ahí, no recuerdo mal, por septiembre salió la acordada 31-2020, o por ahí un poco menos, en agosto salió la acordada 31-2020, que hizo como como un esqueleto, como sí, una médula espinal, digamos, de lo que fueron los protocolos o lo que iban a ser, o lo que empezaron a ser los protocolos de atención y de presencialidad en el ámbito de la justicia. Así que tomamos gran parte de los procedimientos que ahí estaban descritos en esa acordada y tratamos de no apartarnos, digamos, de incorporarlos. Era la mejor manera, pensábamos, que para poder presentar esto ante los juzgados y aparte, digamos, que no se nos escape ninguno de esos aspectos. Yo acá me detengo y digo que la 31-2020 tiende a la completa virtualidad, dejando algunos aspectos que no se pueden cumplir de manera no presencial o de manera no telemática, con algunos protocolos, para el cuidado de la salud. Pero en principio tiende a hacer el trabajo lo más virtual posible o lo más telemático posible. Bien, entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros basamos este sistema justamente en ese troncal que dio, creo que el anexo 2 de la acordada, y fuimos incorporando los aspectos o fuimos incorporando los procesos que están delimitados o delineados en los artículos 32 al 35, y bueno, y creamos este sistema que nos permite, si se quiere, una total virtualidad, teniendo ciertos recaudos. Como síntesis un poco apretada de lo que fue la conclusión de la implementación de este sistema, podemos decir que hizo al sistema más participativo, lo hizo más accesible, lo hizo, digamos, trasladó la oficina física del síndico a la virtualidad sin ningún tipo de problema. Pero aparte, considero que, digamos, hemos mejorado por ahí, incluso de alguna perspectiva, la dinámica de este procedimiento o el proceso que proponía la 31-2020. Porque aparte lo hicimos con herramientas que permitieron el acceso de manera gratuita, sin encarecer el proceso, sin encarecer económicamente el proceso, ni para los síndicos, ni para los acreedores. Y a la vez lo hizo mucho más federal. Eso por ahí está en alguna mirada que le dio a algún juzgado, pero ciertamente lo hizo con carácter
le dio carácter más federal. Cualquier acreedor de cualquier parte del país, incluso del extranjero, si se quiere, puede tener plena participación en todas las instancias de este pedido de verificación. Por eso yo digo que le da visibilidad y le da centralidad a esta cuestión, ¿no? Que no es menor, que en varios concursos como profesional he observado, o bueno, lo he vivido de esa manera, como que se pierde a veces la centralidad en este vector de proceso, de procedimiento, y después se terminan perdiendo no sé, días, horas de trabajo en incidentes que concluyen en algo que podría haber estado muchísimo más sintetizado. Bueno, depende mucho de cada enfoque profesional, pero ciertamente da la posibilidad de que esto sea mucho más plural, mucho más participativo y que algunas cuestiones se diriman muchísimo más rápido con la velocidad que hoy nos exige dar un servicio de estas características. Digo yo, podemos recepcionar 100 verificaciones en pocos minutos, si quisiera. De hecho, las experiencias que tuve de manera personal y las experiencias que tuve como colaborador de algunas sindicaturas que implementaron este sistema, nos dice que básicamente el último día, la última hora, se presenta el 90% de los acreedores. Y esto es posible porque, digamos, los acreedores no tienen que tomar colectivo, yo no le tengo que dar la recepción, no le tengo que dar un turno porque me trae una documentación de 300 hojas para sellarla, revisarla una por una. Y bueno, esto es posible gracias a eso. Pero así también es muchísimo más participativo. Y los acreedores, tanto los acreedores como también los deudores lo han tomado como una buena herramienta, y yo puedo decir que fue una buena experiencia. Bueno, no quiero ser muy extenso, sé que se me va acabando el tiempo y tengo que ir tengo que presentarles de manera esquematizada o las pantallas del sistema para que lo puedan visualizar y no tener que generar tanta abstracción. Voy a mencionar solamente un caso que fue por ahí un poquito más disparador y que voy a remitir al fallo de la jueza para ser más sintético, que fue el caso de Vulcacor, Sociedad Anónima sobre Quiebra. Creo que es la primera mirada que hay general sobre una integridad o sobre una totalidad del sistema. Y acá reparo un segundo, en esta quiebra, y ya después se fue incorporando a las sucesivas implementaciones, existe porque es lógico que así sea, si bien el sistema es íntegramente virtual, o sea, no presencial, y eso se propone, la jueza en este caso lo que hizo fue poner como de manera residual, muy residual, la posibilidad de que los acreedores pudieran verificar de manera presencial. Pero en la instancia de la recepción de las verificaciones, la recepción de la documentación, el acreedor debía llevar en soporte digital la documentación. Cuestión que, en definitiva, digamos, no sé si es muy ventajosa porque en realidad los acreedores, o en la primera etapa más que nada, de lo que se quejaban era de tener que escanear la documentación y no tanto de la presentación. En la generalidad, tengo que decir que no hubo inconvenientes en la implementación del sistema, al contrario, hubo muchas críticas muy constructivas, muchas buenas críticas, y aquellas problemáticas que se fueron sucediendo se fueron tomando con bastante tiempo y se fueron corrigiendo. Y la única que creo que es la que quedó, que es de manera
permanente que no tuvo acceso al sistema, y que lo voy a plantear de manera particular, es la acreedora FIP. La acreedora FIP, en todos los casos, se presentó vía email, porque para la utilización de este sistema es requerido una cuenta, como el sistema está creado, y ahora lo vamos a ver, en plataformas de Google, es requerido para poder ingresar o para poder hacer la presentación, generarlo a través de una cuenta de Gmail o una cuenta de Google. De cualquier cuenta, puede ser una cuenta de empresas, pero tiene que estar asociada a Google. La FIP no puede, o sea, los inspectores de la FIP no pueden recurrir a ese, no pueden hacer uso de ese recurso, tienen que utilizar los medios institucionales, y por eso en las primeras quiebras, después ahora ya es una práctica habitual, recurrimos a suplir esa presentación de manera digital también, pero a través de un mail. La FIP tiene firma digital, es fácil constatar la firma de los agentes de la FIP, pero lo cierto es que, bueno, lo presentan por mail. Lo que nosotros, en este caso, yo lo que hago es generar unos códigos que se llaman códigos hash, que ahora voy a proceder a explicar para qué sirven y qué son, y hacerle una devolución a la FIP con esos códigos, dándole un recibo de esa documentación. Les aclaro que el sistema da un recibo con cada documentación que se carga dentro de los formularios del sistema. El sistema acusa un recibo en el mismo momento en que se está cargando. Esa es la única excepción, salvedad que tuvimos que hacer. Después no tuvimos con ninguna otra que tenga conocimiento, con ninguna otra agencia de recaudación provincial, con ningún otro acreedor, con acreedores ni con entidades financieras, no tuvimos ningún problema. Al contrario, fueron muy pocas las consultas de parte de los acreedores. Generalmente por ahí la cuestión vino más por el lado de los deudores, pero básicamente funcionó muy bien. Como decía, este sistema, aparte, bueno, se basó troncalmente en la ley, bueno, en la 24.522, lo que es el artículo 32 al 35, y cumplió ciertos protocolos, tratando de hacer énfasis en lo que estaba determinado en la 31.2020 para no corrernos y para poder encontrar una favorable recepción por parte de los juzgados. Y también para poder defenderlo y para poder proponerlo, ¿no?, en una primera instancia. Y esto lo podemos definir básicamente en los siguientes protocolos y etapas. Entonces pensamos en un protocolo de acceso, el cual ahora se va a ver, es a través de sitio de Google Drive, el sitio de Google, acumulando la información en el Drive de Google, que es la nube. Después un protocolo de seguridad de la información, tanto de los escritos de insinuación como de la documentación suministrada por tanto los acreedores como los deudores en la etapa de las impugnaciones, o las contestaciones de los requerimientos de la sindicatura. Protocolo de seguridad de información, que significa que todos los archivos que estamos recibiendo en el sistema están cifrados o están, entonces se genera un código que se llama hash, que recién lo dije, un hash que es de tipo MD5, que es un código de letras y números que es irrepetible, en realidad es un algoritmo que genera un sistema, en este caso es un algoritmo de 32 bits, que lo que hace es decirnos cómo se llama el archivo. Si a ese archivo mañana le modifico una coma, cambia completamente ese código, cambia completamente el nombre, con lo cual hace que sea verificable y que guarde la cadena de custodia de esa información desde su presentación, dando acuse de recibo al acreedor, hasta la puesta a disposición del juzgado. Pero yo tomé la precaución en
caso particular de que cada vez que recibo, cada vez que termina la etapa de las insinuaciones del 32, envío una nota, envío un escrito al juzgado diciéndoles cuáles son los acreedores que se presentarán a verificar, y dentro de ese detalle les transcribo los códigos hash de los archivos que han presentado con tanto la documentación como con el escrito de insinuación. En algunos casos, el acreedor envía todo junto en un mismo escrito de insinuación, con documentación y todo, más cuando se trata de algún mutuo o alguna verificación que no tiene mucha documentación, o a veces acompañan alguna sentencia. Por lo general son 2 archivos, esos 2 archivos se los informo al juzgado con los códigos hash, para que tengan la precaución, si quisieran identificar que ese archivo no fue alterado desde que fue presentado hasta que fue puesto a disposición, podrían verificarlo tranquilamente consultando el nombre del archivo, que es el código que se ha generado. Esto, bueno, va de la mano del protocolo de presentación de la información, que es a través de unos formularios, que también dan cuenta de una declaración jurada de la persona que está haciendo la presentación sobre la veracidad de la información. Este formulario, después van a ver, con el sistema nos permite compilar mucha información que nos es útil a la hora de confeccionar los legajos del 35. Y después un protocolo más, que es el protocolo de puesta a disposición de las insinuaciones, que es básicamente compilar esas insinuaciones, volcarlas a una carpeta compartida y compartirla del mismo modo, exactamente del mismo modo, pero de manera analítica, con el juzgado para que pueda proceder a compulsar la documentación a la hora de resolver el 36. De este modo, lo que se busca acá es evitar, no importa el tamaño del archivo, o sea, acá, como es un archivo compartido, como está en la nube, ya no va a importar el tamaño que tiene el archivo, no lo vamos a tener que cortar, que copiar, que dividir para poder subirlo a un incidente. Y aparte eso hace que el archivo sea único y podamos preservar, como decía, la cadena de custodio desde que entra hasta que es procesado por el juzgado. Bien, las etapas del sistema contemplan las mismas etapas que nosotros como síndicos teníamos en cuenta a la hora de tomar las verificaciones. La etapa de insinuación de crédito propiamente dicha, la etapa de recepción que es la recepción de las verificaciones, donde nosotros recibíamos al acreedor, tomábamos notas, sellábamos los originales, devolvíamos, todo eso se hace a través del formulario, y lo podemos dividir en esa etapa, está totalmente identificada en el sistema. Después tenemos una etapa de requerimiento de información. El acreedor, al completar el formulario, completa todos sus datos de contacto, nos deja y nos declara un domicilio a donde nosotros le vamos a hacer el requerimiento de información que estimemos oportuno. Y a través de ese método de contacto, que puede ser un mail, también puede ser un teléfono celular y demás, vamos a cursar ese requerimiento, y de la misma manera que subió la documentación, con los mismos procedimientos de custodia de documentación, etcétera, etcétera, va a canalizar la respuesta de ese requerimiento. Sencillamente, después nosotros acompañaremos esas respuestas a la carpeta de legajo compartida a posteriori. Lo mismo vamos a hacer con las impugnaciones. Las impugnaciones, en la etapa de impugnación, que sería el artículo 34, exactamente lo mismo. Digamos. Dentro del plazo de los 10 días, el sistema va a contemplar o va a tener abierto la posibilidad de que los acreedores, el deudor o un tercero, hagan las impugnaciones o las observaciones que crean necesarias. Esto es importante remarcar que los legajos están a disposición para cualquier persona que los quiera visualizar, ya sea
un acreedor, el deudor, o puede ser también, no sé, un empleado de la firma que quiera ver a ver de qué se trata el concurso, no sé, se me ocurre. Lo puede hacer tranquilamente, no es engorroso, no tiene que ir al juzgado, no tiene que ver, no tiene que saber o no tiene que tener clave para entrar al PJN. Lo puede hacer si conoce, está publicado y si conoce dónde está el sitio, y si no, llama a la sindicatura lo informa. Lo puede hacer con total tranquilidad y puede observar absolutamente o puede ver absolutamente todas las insinuaciones en una sola carpeta donde están los legajos analíticamente dispuestos como la sindicatura los va a presentar al juzgado. Y por último, la etapa de la puesta a disposición, que sería con la entrega del artículo 35. Acá obviamente podemos hacer anotaciones o acotaciones o reseñas hacia la documentación que nos han presentado los acreedores, sin la necesidad de tener que hacer transcripciones o señalizaciones concretamente donde está. Acá se le puede indicar en qué foja o en qué anexo que ha presentado el acreedor, porque el juzgado lo va a ver como si estuviera viendo físicamente la insinuación, lo va a ver en el mismo orden que dispuso el acreedor. Bien, voy a pasar ahora, la parte importante, voy a pasar a compartir en pantalla lo que son las pantallas del sistema. Lo traté de esquematizar de esta manera para que no tener que hacer, no tener que generar tanta abstracción sobre lo que sobre lo que vengo diciendo. Para que le interese o para después al final de la presentación también está mi mail para el que necesite hacer alguna consulta, para aquel que el juzgado por ahí haya propuesto el sistema o lo haya dejado como una opción, me puede hacer la consulta y en el momento que pueda disponer de un breve tiempo la contestaré. Si no, voy a tratar de ver, acá no lo puse, pero voy a tratar de pasar mi celular para que me puedan mandar mensajes por ahí más expeditivo. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que se utilizaron para hacer la plataforma? Como les dije, esta plataforma está sobre herramientas o está plantada sobre herramientas que son de uso gratuito, son herramientas muy dinámicas, muy sencillas de utilizar. Se utiliza el Drive para compartir o para alojar el sitio, y para compartir y para alojar la documentación, que es la nube de Google. En realidad se pueden utilizar otras nubes para alojar la información, pero este sistema corre, o estos sitios corren a través o están disponibles estas herramientas en Google, son herramientas de Google particularmente. Entonces, ¿cómo se visibiliza el sistema? Bueno, a través de un sitio web, que es una creación bastante sencilla. Se publica como cualquier sitio, tiene una publicación gratuita en Google. Después, la documentación se recibe a través de formularios, que son unos formularios de encuestas que están adaptados, no tienen muchas validaciones, sí las necesarias para poder recibir la información, pero no dejan de ser simples formularios adaptados a este procedimiento. Y después, como auxiliares, el sistema permite generar hojas de cálculo, en realidad para resumir la información que está volcada en los formularios. Ahora lo vamos a ver bien cuando vayamos terminando el repaso de estas diapositivas, que esas hojas de cálculo van a ir acumulando todos los datos que los acreedores vayan completando en ellos. Bien. Esta es la pantalla de inicio de lo que sería el sistema. Lo que nos vamos a encontrar
en la pantalla de inicio va a ser el proceso activo, uno o varios procesos activos. Yo siempre aconsejo hacer un sitio por cada proceso para no tener, esto maneja formularios y puede ser que en el copiado de los formularios esos formularios queden mal dispuestos y la información vaya a parar a otro lado diferente. Entonces hacer un proceso por cada sitio por ahora es lo conveniente. En el proceso activo tenemos ahí un concurso, ¿sí?, agregado con número de expediente, juzgado, bla, bla, secretaría. ¿Sí? Y si hacemos clic en ese juzgado, nos va a llevar a la página principal, o la página principal donde nosotros vamos a tener el esquema de que veníamos hablando, de verificación, desde la verificación hasta la puesta a disposición de los legajos para que el juzgado pueda resolver el 36. Y aparte también para la visualización por parte de los acreedores para hacer las impugnaciones o las observaciones. Bien, acá tenemos 3 botoncitos, que es la verificación del artículo 32, el requerimiento del artículo 33 y la impugnación del artículo 34. En ese sentido, acá esto va a remitir a completar los formularios que para eso están creados, ¿sí?, para completar con los requerimientos de insinuación. Si entramos a la carpeta de visualización de créditos, bien, voy a retomar. En esta página vamos a encontrar los distintos formularios que vamos a completar para la insinuación del crédito. En esta misma página tenemos herramientas que están proporcionadas para poder facilitar la insinuación, normativa, herramientas, ¿ok? Y en la verificación del artículo 32 nos va a explicar sencillamente, con tutoriales, cómo cargar los formularios, cada uno de los formularios, cómo crear las cuentas de Gmail si no lo supiéramos, y cómo generar el hash para poder proceder a este código de seguridad. En la página para completar el formulario nos va a indicar cuál es el importe del arancel, los datos bancarios de la sindicatura, cómo, si es un acreedor del exterior, qué datos tiene que completar en el formulario para consignar el quit, y nos va a llevar a la carga propiamente del formulario. Este es el formulario o el link para poder completar el formulario de insinuación de créditos. Todos los formularios son exactamente iguales, van cambiando los nombres. Al ingresar en el formulario, después de completar los datos descriptivos, vamos a poner qué montos, qué privilegios le vamos a asignar al monto que nosotros tenemos. Todos estos datos van a estar volcados en la hoja de Excel, van a poder salir compilados en la hoja de Excel, como les dije, y vamos a poder cargar los archivos tanto de insinuación como la documentación. Acá con el hash, con la generación del hash, lo que vamos a hacer es copiarlo en este formulario para indicar a la sindicatura, para declararle a la sindicatura cuál es el archivo que nosotros estamos presentando. Este es el sistemita hash, es el GNhash versión 1.2, el que utiliza ARBA, calculo que muchos lo conocerán, y en el cuadro central inferior está el hash generado, si lo pueden ver ahí, es el código de 32 dígitos que nos genera el algoritmo de seguridad. Automáticamente, como les decía, el sistema remite un recibo, que es el recibo de respuesta de la documentación, le da una copia íntegra de ese formulario y le dice que la insinuación fue procesada de manera correcta. Al mismo tiempo nos indica a nosotros, síndicos, que hemos recibido una nueva respuesta del formulario, con lo cual es bastante sencillo de hacer el seguimiento. Por ejemplo, es una impugnación de créditos. La respuesta es el aviso al mail de la sindicatura diciendo ha recibido una nueva
respuesta a este formulario. Y así se ven los formularios desde la parte de las respuestas, digamos, desde la parte de compilación de la documentación. Esta es la respuesta a un formulario de insinuación de créditos, ahí tienen la acreditación de los poderes de los letrados que se acreditaron, están los PDF, no hay límite, el límite de ingreso de documentación es de 1 giga, así que no hay límite prácticamente para ingresar la documentación. Así, y con esta marca temporal, es como vamos a ver las insinuaciones en la hoja auxiliar de Excel. Con la marca temporal nosotros podemos individualizar cuáles son los archivos que corresponden a cada uno de los créditos. Digo esto porque después nosotros lo vamos a tener que compilar en carpetas de cada acreedor. Este es el drive o la nube donde se almacenan automáticamente los archivos o la documentación que nosotros recibimos a través de los formularios. Y una vez recibidos los formularios, compilada la información, armados los legajos en una carpeta que es compartida y visualizando los créditos insinuados, los vamos a ver tanto nosotros como los acreedores, como los juzgados, en este orden, en el orden que nosotros analíticamente querramos darle, ¿sí? Con la información completa. La insinuación de créditos del acreedor, las impugnaciones formuladas y los requerimientos de información que nosotros hayamos realizado. Esto para que, no lo voy a desarrollar ahora porque ya no tenemos tiempo, pero para que vean, hay un manual que está realizado para poder hacer más fácil la tarea de la sindicatura, ¿sí? Que desarrolla las funciones básicas del sitio, digamos, cómo editarlo, cómo editar aquellos aspectos, por ejemplo, no sé, el pago de la carga del arancel o el importe del arancel, cómo completar, cómo compartir las carpetas con los juzgados, etcétera, etcétera. Bueno, en principio, esto es un poco el repaso que teníamos para hacer en este taller. Espero que les haya interesado la propuesta. Ciertamente quedo a disposición de lo que pudiera surgir y totalmente dispuesto para cualquier colaboración que pudiera surgir al respecto. Muchas gracias, gracias Silvia, gracias Roxana y gracias a todos los participantes. Bueno, el tema da para muchísimo, muchísimo más. Le agradecemos al doctor Oporto por su exposición y le agradezco a los 3 expositores por haber dedicado tiempo en participar en este evento académico. Les adelanto que estamos trabajando en una jornada de jurisprudencia para el mes de septiembre de este año, así que, bueno, los esperamos en la comisión y en los próximos eventos. Muchas gracias.